Buenas tardes, en este video les explicaré mi infografía sobre la termodinámica en los conceptos fundamentales. Primero vamos a empezar con la definición de termodinámica. La termodinámica se define básicamente como una ciencia que se encarga del estudio de las leyes de la energía, eh, la dirección en la cual el calor fluye y la disponibilidad de la energía para hacer trabajo. Es importante señalar que estos procesos de transformación de energía pueden estar acompañados de cambios físicos y químicos. La termodinámica permite el análisis de procesos naturales y artificiales. Por ejemplo, todo organismo vivo requiere un suministro continuo de energía para mantenerse vivo. Entonces pasamos a los marcos de referencia. Un sistema de termodinámico es una cantidad fija de materia que se acoge para un estudio. Puede ser clasificado en un sistema abierto o cerrado. El sistema abierto también puede llamarse volumen de control. El límite que separa el sistema de los alrededores se conoce como frontera en un sistema cerrado y como superficie de control en un volumen de control. Cada frontera del sistema puede ser fija o móvil y adaptarse a la magnitud o al dispositivo estudiado. Un volumen de control es capaz de intercambiar con los alrededores masa y energía en forma de calor o trabajo. Acá tenemos unas fotos de los distintos sistemas, el cerrado y el volumen de control. Un sistema se considera aislado cuando no interactúa de ninguna forma con los alrededores. El análisis del comportamiento de los sistemas se puede realizar desde el punto de vista macroscópico o microscópico. Después pasamos al sistema de unidades. Como se están considerando las propiedades termodinámicas desde un punto de vista microscópico, necesitamos unidades medibles. Eh, es por ello que las cantidades físicas que se definen a partir de las cuales se pueden obtener el resto de ellas se conocen como magnitudes primarias. Y la combinación de las magnitudes primarias entre ellas obtenemos las magnitudes secundarias. Acá tenemos una tabla en la que presentamos las magnitudes en el sistema internacional y en el sistema inglés, las básicas, longitud, masa y tiempo, y fuerza, como la vamos a medir, que es en el sistema internacional en newtons, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y en el sistema inglés es libras fuerza, que es 31.174 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado. Después pasamos a las propiedades termodinámicas. La parte fundamental en la termodinámica es el estudio de sistemas termodinámicos. Para ello es necesario definir las características que posee el sistema termodinámico en un estudio específico. Algunos ejemplos clásicos de propiedades termodinámicas son la presión, la masa, el volumen, que son características medibles del sistema y que se denominan propiedades fundamentales. Otras propiedades medibles no son directas, pero se pueden lograr a través de combinaciones de las propiedades fundamentales, como son la densidad, el volumen específico, el peso específico. Cualquier propiedad que se pueda medir y que permita definir a un sistema se llama propiedad termodinámica. Las propiedades de un sistema pueden dividirse en extensivas e intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la extensión de la masa, por ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad y el volumen específico. Las propiedades extensivas dependen de la extensión de la masa del sistema. Estos son la masa, algunos ejemplos son la masa, el peso y el volumen. Aquellas propiedades extensivas que se refieren a la unidad de masa son las propiedades específicas, como volumen específico, la energía total específica, la gravedad específica, el peso específico, entre otras. Después pasamos al tema de presión. Cuando se habla del efecto de una fuerza aplicada en dirección normal a un sólido, se habla de esfuerzos. Sin embargo, para líquidos y gases se trata de presión. La presión en un fluido en reposo en cualquier punto es la misma en todas direcciones y se define como la componente normal de la fuerza por unidad de área. Con frecuencia en el estudio de la termodinámica se encuentran múltiplos de la unidad de presión. Por ejemplo, tenemos el bar, los pascales, una atmósfera, kilogramos sobre centímetro al cuadrado y PSI. La presión puede variar dentro de un fluido cuando se considera la posición vertical. Para entender este fenómeno, considere un tubo vertical de área transversal A y altura L,
que se encuentra parcialmente lleno de agua y por arriba destapado. En la posición A, el fluido se encuentra expuesto a la atmósfera y por tanto el peso de la columna de aire que actúa sobre la superficie del seno del líquido, a esta presión se le llama presión atmosférica y su valor es de 101 kilopascales para efectos de cálculo. En la práctica de la ingeniería se encuentran dos tipos de presiones, la manométrica y la absoluta. La primera se mide con respecto a la presión atmosférica local, mientras que la segunda se mide en referencia al cero absoluto de presión. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica local. Nótese que las presiones absolutas siempre son positivas, mientras que las presiones manométricas pueden ser positivas o negativas. Cuando la presión manométrica es positiva, implica por la presión del sistema es mayor a la presión atmosférica. Por otra parte, si la presión manométrica es negativa, la presión del sistema es menor a la presión atmosférica, o se tiene un presión de vacío. Después pasamos al tema de temperatura. Una manera más significativa de atribuir una definición a la temperatura es asociarla con el movimiento de moléculas que conforman el sistema en cuestión. A medida que la temperatura del sistema aumenta, la actividad molecular también aumenta. Es decir, la velocidad promedio de las moléculas del sistema aumenta. Podría sugerirse que las moléculas del vapor de agua a una elevada temperatura tienen una velocidad relativamente alta, mientras que las moléculas de un pedazo de hielo no lo tienen. Al ser una propiedad termodinámica, la temperatura puede medirse. Se utiliza la escala Kelvin en el sistema inglés y Rankine en el sistema inglés para medir la temperatura absoluta. Acá tenemos una imagen en la comparación de las diferentes escalas o diferentes medidas que tenemos de la temperatura, que son los grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit y Rankine. Después pasamos a la ley cero de la termodinámica. Esta transferencia de calor se presenta hasta que los dos objetos alcanzan la misma temperatura. Cuando ambos objetos tienen la misma temperatura, se dice que tienen un equilibrio térmico. El concepto de equilibrio térmico es muy importante para entender la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si el objeto A se encuentra en equilibrio térmico con el objeto B y el objeto B se encuentra en equilibrio térmico con el objeto C, el objeto A y el objeto C están en equilibrio térmico. En otras palabras, si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, se encuentran en equilibrio térmico entre sí, como se puede ver acá en la imagen. Después pasamos a estados. Una vez que las propiedades térmicas de un sistema quedan definidas y se ha podido hacer un registro de estas, se dice que el sistema ha alcanzado la condición de un estado térmico. Por lo anterior, se establece que el estado térmico de un sistema es la condición del mismo, que queda definido por sus propiedades. Y si estas propiedades quedan fijas, se dice que el sistema está en un estado de equilibrio. Dos propiedades térmicas independientes son suficientes para establecer que el sistema térmico es simple y comprensible. Procesos y ciclo. Cuando un sistema térmico tiene un estado de equilibrio y por alguna interacción del entorno con el sistema las propiedades térmicas de este último comienzan a modificarse, es decir, que si se dice que el sistema térmico ha efectuado un proceso térmico en el cual ha sufrido una transformación del estado inicial 1 al estado inicial 2, el registro de las propiedades termodinámicas durante un proceso puede asociarse a trazos gráficos, que en termodinámica tiene una importante utilidad para el análisis de sistemas. De esta manera, la representación gráfica de un proceso se le denomina diagrama de proceso y representa el cambio de estado del sistema desde un estado inicial a un estado final. Dentro de los diagramas de proceso más importantes están los diagramas PV, presión-volumen, temperatura-volumen, TS y HS, entre otros. Y por último, el uso de estos diagramas de proceso es una herramienta muy útil en el análisis termodinámico de sistemas, pues el área bajo la curva de proceso puede asociarse a magnitudes físicas que representan las interacciones de calor y trabajo que sufre el sistema durante un cambio de estado, como se discute más adelante.
discutirá más adelante. Cada punto de la curva del proceso es un estado de equilibrio instantáneo que el sistema alcanzó y que permanece así por un periodo infinitesimal de tiempo, para después variar. Posteriormente alcanza otro estado de equilibrio. Un proceso dado en tales circunstancias es un proceso en cuasi equilibrio o proceso internamente reversible. Como se puede ver acá está el cuasi equilibrio, que se ve que hay una variabilidad en las temperaturas, en el proceso, perdón. Y eso sería todo. Gracias.